como en muchas otras oportunidades, una noche me quedé sola en casa porque mis padres habían salido para una reunión con la familia por un aniversario, y yo volví a la casa como a las 12:30, 1 de la mañana aproximadamente. Y recuerdo que después de hacer algunas cosas, que fui hasta la heladera para tomar un poco de agua, para comer algo, fui al baño, y luego de prepararme, me acosté a mirar un poco de televisión, que era algo que hacía normalmente, y eso me daba sueño. Entonces yo a veces programaba el televisor para que se apague solo y me dormía, pero como a los 15 minutos directamente apagué el televisor. Vivía en esa casa desde que era chiquita y nunca me ocurrió absolutamente nada. Estaba a punto de dormirme y escuché un ruido, un sonido que me despertó por completo. Y era como si alguien hubiera arrastrado una silla. Escuché claramente eso en la cocina. El sonido de las sillas que teníamos allí. Me quedé prestando atención por unos instantes pensando que tal vez mis padres ya habían vuelto y yo no los había escuchado. Pero no, me levanté, salí de la habitación y no había nadie allí. Y todas las sillas estaban en el lugar que debían estar. Me volví a la habitación, me acosté pensando que tal vez lo había imaginado. Unos minutos después de haberme acostado nuevamente, me di vuelta, me puse de costado en la cama, como mirando hacia la pared, y otra vez sentí aquel sonido, como si alguien hubiera arrastrado la silla, pero esta vez una silla que había dentro de mi habitación. La habitación estaba a oscuras y yo sentí un frío que me recorrió la espalda. Escuché ese sonido detrás mío. El ruido fue muy claro, como si alguien hubiera arrastrado la silla. Y luego, antes de que me diera vuelta, sentí como si alguien hubiera hecho 1, 2 pasos, como arrastrando los pies. Yo completamente sola en la casa y a oscuras en la habitación, cuando escuché definidamente que aquellos habían sido los pasos de una persona arrastrando los pies, me paralicé del miedo. Pero lentamente, me costó muchísimo darme vuelta. Y en ese momento sentí como si alguien más estuviera en la habitación. Vi claramente hacia el lado de donde estaba el televisor la silueta de una persona. Yo sentí que no se trataba de una persona de carne y huesos, que era algo paranormal. Estaba sola en mi habitación oscura y había alguien allí. Tuve tanto miedo en ese momento que comencé a temblar y estaba casi encogida en la cama. En ese momento sentí otra vez esos pasos como arrastrando los pies y vi que la silueta de esa persona se movía desde los pies de mi cama hacia donde estaba el televisor, dirigiéndose hacia el lado de la ventana. De pronto, esa aparición se sentó en mi cama y yo sentí claramente el sonido de la madera de mi cama y sentí como el colchón se hundía hacia mis pies. Yo me encogí contra la pared, casi llorando, pero en silencio. Comencé a rezar. De pronto comencé a sentir como un olor raro
que después pude definir como ese olor a flores, ¿no?, que uno siente cuando va a un velorio. En un momento fue como si aquella sombra, aquella silueta de esa persona fuera disipándose lentamente. No iba a levantarme porque sentía mucho miedo. A los pocos minutos sentí el portón de mi casa y me di cuenta que se trataba de mi papá, de mi mamá, que volvían, y sentí alivio. Cuando yo me di cuenta, cuando sentí que ellos estaban dentro de la casa, comencé a llamarlos. Mi papá, al entrar a la habitación, lo primero que me preguntó es por qué tenía la puerta cerrada, y me vio llorando y se asustó. Se asustó como mi mamá también. Me preguntaron qué es lo que había pasado, les conté. Y ellos simplemente se quedaron en silencio. Mi papá me dijo, bueno, ya pasó, quédate tranquila, estamos acá. Y mi mamá se quedó conmigo en la habitación esa noche y mi papá en su habitación. Durante toda la noche escuchamos actividad, escuchamos ruido en la casa. Y creo que lo que asustó a mi papá en un momento es que él dice que cuando, cerca de las 5 de la mañana, un poquito antes tal vez, cuando ya estaba dormido, sintió un ruido dentro de la habitación que lo despertó. Y cuando miró, dice que del lado de afuera de la ventana había alguien parado, que abría y cerraba la ventana. Y vio la silueta de una mujer, según la describe, pero muy oscura, como para describir sus rasgos, ¿no? Que él se puso a rezar y aquella silueta, aquella mujer, es como que caminó hacia el fondo y desapareció. Al día siguiente, conversando sobre lo que había sucedido, nos preguntaban por qué. ¿Por qué habría sucedido esta situación? ¿Por qué habría pasado esto? Y por supuesto que no encontrábamos una explicación lógica. Con el transcurso del día, una de las vecinas le contó a mi mamá que una señora que vivía hacia el fondo de mi casa, es decir, por la otra cuadra, pero el fondo de esta mujer daba con el nuestro, que era un fondo como un baldío prácticamente abandonado, una casita precaria, habían encontrado muerta sus vivos familiares dentro de esa pequeña casita. Esta mujer, según se conocía y se sabía en el barrio, era una curandera, y yo recuerdo que en una oportunidad, estando con unas amigas, cuando pasó nos burlamos de ella, y ella pasó insultando porque era una mujer huraña, una mujer muy rara, muy extraña, prácticamente no hablaba con nadie y se fue insultando. Yo pensé entonces que aquella visita había sido la de su alma, porque ella había muerto esa noche. Me quedé con la seguridad de que quien había estado en nuestra casa era aquella vieja curandera.